Hola, buenas noches. El día de hoy les voy a hablar sobre el tema de los conflictos dentro de la parte organizacional. Bien, seguramente todos hemos escuchado la palabra conflicto, ¿sí? Y generalmente juzgamos esta palabra como algo que hay que evitar, algo que va a generar bastante conflicto, una situación que puede generar violencia, y al escucharla precisamente nos genera una alarma acerca del conflicto y tratamos de evitarlo a toda costa, tanto en relaciones personales, relaciones familiares y en la empresa. Sin embargo, el conflicto es necesario, además que es inevitable que se presente dentro de cualquier relación humana. Bien, y vamos a ver una definición precisamente de lo que es el conflicto, ¿sí? El conflicto es cualquier situación en la que dos o más entidades sociales o personales perciben mutuamente que tienen objetivos incompatibles. ¿Sí? Su forma de pensar, ideología, son distintas. Entonces, el conflicto va a estar siempre en cualquier actividad humana por el hecho de que los seres humanos no siempre vamos a poder ser compatibles. Generalmente tenemos diferentes percepciones, la realidad que vivimos es diferente para cada quien. Está el otro punto que es la interpretación precisamente de la realidad es distinta. Cada quien va desarrollando percepciones en base a su propia historia, situaciones de trauma, situaciones personales. Entonces, en una empresa a veces se tienen objetivos y puede que no estén de acuerdo todos, y los conflictos pueden detectarse en cualquier área de la organización. Puede ser desde los fundadores de las empresas, que por ejemplo cuando el conflicto pues, se encuentra en un área donde la jerarquía es mayor, en ocasiones, ¿qué ocurre? Que puede poner en riesgo precisamente la empresa o a partir, depende cómo se maneje, ¿verdad? Pero a partir de la diversidad de pensamiento también pueden surgir innovaciones. Entonces va a depender de qué modelo utilicen para resolverlo y si utilizan o no alguna estrategia también. Entonces el conflicto está desde, bueno, digamos, en cualquier punto de la jerarquía. Entendiendo que el conflicto en ocasiones es necesario también, cuando no hay conflicto no quiere decir que no haya un problema. Les voy a poner un ejemplo. Tal vez en algún departamento, mercadotecnia, llega a haber bueno, el encargado del departamento es una persona áspera, una persona con un temperamento colérico y llega a ser bastante dominante dentro de la organización. Puede ocurrir que precisamente el tipo de personalidad no se preste para que los empleados puedan externar cuando se sienten incómodos, cuando tienen una idea distinta a la que él ordenó, y pues eventualmente no va a haber conflicto. Pero eso no significa que esté funcionando de manera adecuada ese departamento. Tal vez el jefe, al llevar un tipo de liderazgo bastante autocrático, se basa solamente en sus propias ideas para la resolución de situaciones, para la innovación, la creatividad. Sin embargo, solo está centralizado en él la capacidad y toma de decisiones. Puede que alguno de los empleados auxiliares, por ejemplo, sea una persona muy creativa, sin embargo, no ha tenido el valor para poder externar su desacuerdo porque puede pensar que puede estar en conflicto su propio trabajo. Por ello, a veces la ausencia de conflicto no indica que no haya un problema. Va a depender de estos factores de personalidad, va a depender de factores de qué tipo de liderazgo se lleve dentro de la organización. Aquí lo adecuado sería que las personas que son auxiliares tuvieran un tipo de comunicación más asertiva, donde pudieran externar precisamente el desacuerdo, eh, pongamos en alguna elección que se hizo para algún diseño, algo así de simple.
pero el objetar, el decir no estoy de acuerdo con esta decisión porque me parece que no es del agrado de nuestro segmento de mercado el tipo de color que utiliza o el eslogan que está utilizando. Realmente no va a ser tan fructífero y tengo una mejor idea, o bueno, tal vez quitamos lo de mejor, ¿verdad? Tengo una idea que pudiera ser interesante analizarla por el impacto y bueno, sustentaría su respuesta, su aportación dentro de algún proyecto, por ejemplo, que estén realizando. Al hacerlo puede generar un conflicto. ¿Por qué? Porque el jefe, al llevar un liderazgo de tipo autocrático, no va a permitir que pues esas ideas sean tomadas en cuenta, pero va a generar un conflicto, una confrontación y que esto, por ejemplo, al salir tal vez del departamento de mercadotecnia trasciende más, entonces los directivos pueden poner atención a esa parte de qué está ocurriendo, porque hay un conflicto aquí. ¿Qué ocurre? Que ahora este departamento siempre funcionó bien, ¿qué está sucediendo? ¿Sí? Entonces ponen atención, pueden hacer precisamente indagación y pudieran precisamente detectar que el líder, bueno, más bien que el jefe lleva un tipo de liderazgo autocrático y no escucha las opiniones. Tal vez un intermediario, precisamente que es una de las estrategias para resolver conflictos, puede observar la problemática desde afuera y decidir quién es el que está más acertado, quién está más cerca de la realidad objetiva precisamente. De esta forma pudiera solucionarse un conflicto, o digamos, pudiera resolverse una problemática que pudiera llevar en ese departamento ya bastante tiempo. Sin embargo, alguien tuvo que atreverse a hablarlo. Este es un ejemplo y pudiera haber muchos más ejemplos. Entonces, bien, pues también hay una aclaración importante. Una aclaración importante es que debemos hacer es referirnos al conflicto como algo importante, como una situación de oportunidad que se debe de generar dentro de la empresa en ocasiones, pero que su significado es distinto a la violencia precisamente, que es de alguna manera la connotación con la cual la tenemos asociada. No es lo mismo, o sea, y no hay que confundirlo precisamente. La violencia, ¿qué es? O sea, la violencia consiste en acciones, palabras, actitudes, estructuras que provocan daño dentro de la organización y dentro de ese sector donde está habiendo ese conflicto, pero está llevado a la violencia precisamente. Son conceptos distintos. Puede que dentro de un conflicto puedan haber conductas violentas, pero pueden haber personas violentas que no meramente están viviendo una situación de conflicto. Entonces no hay que confundirlo, ¿sí? Entonces el conflicto, les digo, puede ser una oportunidad de crecimiento y bienestar si es bien manejado. Por ello es importante precisamente que la empresa tenga las estrategias para resolverlo. Y bueno, algunos principios claves, precisamente pues el conflicto no es positivo ni negativo. Puede ser un área de oportunidad, pero también es importante que no se busque a propósito de conflicto para innovar, ¿no? O sea, puede haber otras formas de innovar sin el conflicto, pero si se presenta es una área de oportunidad de crecimiento. Otro punto clave es que es parte de la vida, ¿sí? Y nos afecta a todos dentro de la organización de forma personal. Entenderlo y analizarlo ayuda precisamente a resolverlo de una forma efectiva y productiva, además que va permitiéndole a la empresa ir creciendo y ir desarrollando también las habilidades necesarias para ir resolviendo estas situaciones pertinentes. Bien, entonces este es el conflicto, ¿sí? El conflicto pues tiene algunas características y hay que identificarlas también. Hay que reconocer cuáles son las peculiaridades de un conflicto. Es una parte esencial del análisis de su enfrentamiento,
No todos los conflictos tienen los mismos atributos, no todos están generados por las mismas causas también, no tienen los mismos componentes. De pronto puede ser un conflicto quizás con menos impacto, o puede ser un conflicto que sí pudiera poner en riesgo intereses importantes dentro de la empresa. Entonces, los conflictos son una relación, una forma de interacción social también. También constituyen una vía de expresión de los valores que se tienen, es decir, una expresión de la cultura o forma de vida. Y las organizaciones también llegan a tener una misma cultura, ¿sí? El problema precisamente es cuando se torna en una cultura organizacional donde hay un mal clima organizacional y el conflicto es constante. Cuando el conflicto es constante también llega a ser bastante desgastante porque el hecho de, imagínense si ustedes están en recursos humanos y constantemente tienen que estar solucionando problemas. ¿Sí? Ahí habría que verificar por qué ocurre, precisamente hay que ver las características del conflicto. Si es reincidente, entonces quiere decir que las estrategias que han utilizado hasta el momento no han sido efectivas y requieren reevaluarse. También expresan los valores de las personas que están siendo contratadas, entonces también quizás deberíamos de ver el proceso de selección y reclutamiento para observar si no se está haciendo como un filtro más riguroso en rasgos de personalidad. Hay puestos donde se requiere precisamente, por ponerles un ejemplo y que vienen dentro de las técnicas del libro que les envié, que es la comunicación asertiva precisamente, y este tema también lo vamos a tocar ya en la clase presencial mucho más a fondo. La comunicación asertiva permite que las personas puedan expresar sus desacuerdos sin herir a otros, ¿sí? Sin lastimar, sin ofender, pero expresan su inconformidad. Esta es la comunicación pasiva, que es cuando las personas simplemente no expresan su desacuerdo, pero lo van acumulando y a veces terminan explotando también. Y está la comunicación agresiva, que es la que les digo en ocasiones se tiende a confundir con el concepto de conflicto. Las personas agresivas tienden a levantar la voz, utilizar palabras hirientes, tratan de generar un daño precisamente a quienes están participando en esa relación conflictiva. Por ello, es importante, en este breve resumen, les digo, este tema se los voy a explicar más a profundidad, pero esto lo podemos detectar desde la selección y reclutamiento de personal, precisamente con la administración de las pruebas psicométricas. Por ello es que en la primera clase pues le dimos atención a esto. Recuerdan, aplicamos la prueba de la persona bajo la lluvia y esta nos ayuda a detectar cómo ese ser humano enfrenta conflictos, lo dominan, los enfrentan. Entonces, por ello es muy importante. Así que estas son algunas de las características de los conflictos, ¿sí? Entonces, bien, el conflicto, les digo, puede ser una oportunidad de maduración y crecimiento. También hay fuentes de conflicto y hay que detectar dentro de la organización precisamente cuáles son esos departamentos, dónde hay más incidencia. Alguna vez pues nos hemos preguntado precisamente cuál es la función de los conflictos o para qué sirven. No sé si en algún momento se lo han preguntado. Un conflicto pues pone de manifiesto la existencia de situaciones que requieren atención. Por ejemplo, hay una frase que dice, esta crisis se veía venir, pero ¿por qué se veía venir? ¿Qué es lo que no estaba funcionando? ¿Y por qué no se dijo? ¿Por qué no se anticiparon a ello? Porque precisamente no había conflicto por varias razones. O sea, como les comenté una hace ratito, que fue precisamente el hecho de que pueden tener miedo a un jefe que puede llegar a ser bastante autocrático o castrante con sus empleados. Entonces no lo hacen, pero se veía venir. O sea, algo no estaba funcionando bien y tal vez alguien lo detectó, pero les digo, no se animó a decirlo. Por ello es importante que se analicen los síntomas también, o sea, qué es lo que se detecta que puede ser causa de conflicto, pero
Cuando hay un conflicto, les digo, es porque hay una inconformidad, hay un problema al que se le debería prestar atención y a veces se hace y a veces no. Entonces, bueno, pues es como un síntoma de algo que subyace y necesita precisamente de nuestra atención. Pues de lo contrario es probable que estalle y se convierta en una dificultad mucho mayor y que requiera más recursos de todo tipo, o sea, tal vez económicos, de tiempo, y para poderse solucionar, y que en ocasiones pudiera llegar a trascender hasta una situación legal, precisamente. Poniendo un ejemplo, supongamos que estamos en el departamento de servicio al cliente, ¿sí? De pronto, la persona que dirige ese departamento no capacita a su personal de forma adecuada, pero los empleados no dicen nada, o sea, para evitarse el conflicto, no hay una buena capacitación, tienen bastante dudas sobre cómo realizar su trabajo, pero no preguntan porque dicen, bueno, tal vez así debe ser, hasta que ocurre un problema precisamente con un cliente. Ya cuando los problemas son el conflicto viene siendo con un cliente, por ejemplo, supongamos que es un restaurante y hay problemas hay un conflicto quizá en la maquinaria se descompone constantemente, pero nadie dice nada porque pues de alguna manera siguen trabajando hasta que quizá un cliente se queja de ello. Otra cuestión puede ser el servicio. Quizás no tienen realmente optimizado, tal vez supongamos que es una pizzería, no tienen los ingredientes acomodados de forma adecuada para que sea más ágil el poder poner esos ingredientes en la pizza. Quizá tampoco hay desabasto, puede que haya desabasto de ingredientes, y ahí sería el problema precisamente en que no se está al pendiente de esos detalles, pero han funcionado de alguna manera, o cuando hay un conflicto, pues simplemente no prestan tanta atención a ello con el cliente. Pero supongamos que es un cliente más riguroso. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Que realmente le puede generar, o sea, un problema en la cuestión del servicio y de que la empresa está dando una mala imagen, está entregando un producto malo. Pero quizá, por ejemplo, si quien está en barra, por ejemplo, preparando ahí las pizzas, dice, bueno, pues es que no está bien organizado el producto, hay desabasto de producto, y aunque tal vez el jefe fuera muy supervisor, supongamos es muy enojón, tendría que decírselo porque después precisamente si el cliente se queja de que el producto tardó más de lo debido, no tiene todos los ingredientes que pidió, entonces primero se va directamente con quién lo va a atender, o sea, en la parte de la caja, ¿no? Ahí canaliza conflicto, pero ese conflicto se va hacia atrás, o sea, tú lo estabas preparando, lo preparaste mal, te faltó producto. Entonces hasta ese momento tal vez diría, bueno, pero es que no tengo el producto. Y es decir, ¿por qué no lo pediste, no? Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver toda una línea de conflicto. Por ello es necesario. Este es un ejemplo, y pueden haber bastantes ejemplos de cuando no se habla precisamente sobre un conflicto, hasta qué punto puede llegar a trascender. Así que no se debe permitir que se acumulen, y para ello pues es precisamente el cambio también en la cultura organizacional, poner atención sobre quienes están siendo líderes en la empresa, qué tipo de liderazgos llevan, qué tanta confianza también le dan a los empleados para que puedan externar las inconformidades, desacuerdos, incomodidades. Y bien, de esta manera pues va a ayudar a resolver conflictos. Bien, esta es una introducción al tema del conflicto dentro de las organizaciones, y ya en la clase online vamos a ver las estrategias precisamente para poderlos ir resolviendo. Bueno, pues muchísimas gracias por su atención, que pasen buenas noches.